Bien, gracias Maribel. Bien, ya estamos grabando. Ok. Entonces, volvemos otra vez al cambio en la acuicultura, se llama el tema, y lo que hace es una revisión de qué ha pasado con la acuicultura en los últimos años. Este artículo se complementa con otro que ya les había pasado, que es el Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura, que salió publicado por las Naciones Unidas el año pasado, en junio, el 8 de junio, Día de los Océanos, y que en el año 22 sale la próxima versión, sale cada 2 años. Entonces, la primera pregunta que formulamos, ¿por qué la acuicultura debemos hacer esfuerzos en promoverla? Seamos breves en cosas que podamos decir al respecto. ¿Cuáles son las provincias de Ecuador que se ven afectadas por la acuicultura? ¿Podemos hacer una lista? Si es que consigo un bolígrafo. Entonces, vamos a ver, Maribel, ¿cuáles son las provincias de Ecuador que tienen acuicultura que tú digas es importante? Pastaza. En Pastaza. ¿Qué especie se cultiva en Pastaza? La tilapia. La tilapia, correcto. ¿Otra? Ya. A ver, ahora estoy en clase. Yo te llamo al salir. A las 11. Hasta luego. ¿Cómo se llama la otra? ¿Quién la ayuda? ¿Qué otra especie se cultiva en Pastaza? La trucha. La trucha. En Pastaza. ¿Qué temperatura tiene Pastaza? Baja. Baja. En Pastaza, bueno, a lo mejor una parte está en la sierra, ¿no? Pero Pastaza yo la veo que tiene un amplio territorio en la Amazonía, que es temperatura muy alta. Bueno, tú dices que la trucha, si lo dices es por algo. Entonces tiene que haber una temperatura menor a 17 grados centígrados para que pueda existir la trucha, que es una de las temperaturas máximas. Más allá de 22 la trucha no soporta, se muere de calor. Bien, otra provincia que donde la acuicultura sea importante, más importante que Pastaza, no hay duda. El Azuay que tiene la trucha en Cuenca. Azuay tiene trucha, ok, es correcto, y hay una truchicultura de la subsecretaría de acuicultura que provee huevos embrionados para los productores. Otra provincia. La provincia del Guayas sería. Guayas. Guayas es una de las más importantes. ¿Qué se cultiva en Guayas? El camarón. Camarón. Ajá. Es posible que también haya otras especies. ¿Pudieras mencionar alguna? No, no se me viene ninguna, solo se me viene más Okay, es camarón. muy probable que la tilapia también se cultive en Guayas. Ok, Guayas. ¿Qué provincias están pegadas a Guayas que también tiene importancia acuícola? Una tan importante como Guayas, en cuanto a camarón se refiere. La provincia más al sur de Ecuador, ¿cómo se llama? Bueno, Morona Santiago, sí, pero no es esa. En Chimborazo también hay cultivos de trucha y tilapia. Chimborazo, más trucha que tilapia seguramente, ¿no? En la provincia del Oro. El Oro. El Oro y Guayas son las dos principales provincias acuícolas del país, sobre todo el Oro. Ahí se cultiva camarón en grandes cantidades y seguramente la tilapia también. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué provincia? En Manabí, aquí el chame y el camarón. En Manabí se cultiva camarón, chame, ¿qué más? ¿Qué otra especie se cultiva aquí? Bastante.
La que dijo Maribel y que se cultivaba en Pastaza. Aquí La no se- tilapia. La tilapia. Ajá. Ok. Otra provincia que es importante en cuanto a acuicultura. Tiene mucha agua, muchísima agua. Cuenca, Azuay, ya lo dijeron, con las truchas. Aparte de truchas, no conozco otra cosa que se cultive en Azuay. Pero otra provincia que tiene muchísima agua, pegada a Guayas y pegada a Manabí. Se cultiva muchísimo tilapia. De hecho, es la fuente, una de las fuentes suministradoras de las alevines de tilapia. ¿Qué provincia está al norte de Manabí? Al norte de Guayas. La capital es... Les voy a poner las planas que le ponían los estudiantes del tecnológico. Un mapa de Ecuador con todas las provincias y todas las capitales. Porque no es posible que los ecuatorianos no conozcan todas las provincias y todas las capitales de su país. La provincia que tiene más agua se llama la provincia de Los Ríos y su capital es... La capital de Los Ríos, Bahoyos. En Los Ríos se cultivan, aparte de tilapia, porque ahí está Cacharí, que es una de las unidades de la Subsecretaría de Acuicultura que producen alevines de tilapia para todos los productores. También se cultiva Boca Chico. Camarón, no sé si se cultive. Bien, yo pienso, bueno, me queda la provincia de Península de Santa Elena, que a lo mejor no hay muchas granjas camaroneras, pero está todo lo que es la producción de náuplios, de camarón. El agua en Península es muy limpia. Y entonces se requiere un agua de mucha pureza, como la que allí se consigue, y por eso hay muchísimas plantas instaladas para producir náuplios de camarón, tomarle reproducción a los padrotes, ¿no? Ok, entonces tenemos una idea de cómo está distribuida la acuicultura en Ecuador. Si dijéramos dónde están los cultivos de banano más importantes, en parte van a coincidir con esto, ¿no? ¿Dónde están los cultivos de banano más importantes del país? En Machala. En los ríos, perdón, en el Oro. ¿Y dónde más? Los Ríos, pues no. En los ríos también. ¿Y dónde más? Guayas. En Guayas, correcto. Y en Manabí también vamos a tener bastantes bananos, ¿no? Bien, entonces banano y camarón son los dos principales rubros de exportación agrícola del país y están localizados en las mismas provincias justamente. ¿Esto representa un riesgo, sí o no? Para cultivar banano hace falta pues la planta, pero las unidades agrícolas suelen usar sustancias que pueden perturbar el camarón de alguna manera. Yuriel, no sé, ¿tu familia tiene tierras en algún sitio? Sí, ¿Qué cultiva tu familia? ¿Algún miembro? bueno, sí, aquí tenemos unas tierras, pero cerca de llaman para Montecristo, y Claro. cultiva plátano, maracuyá. Ok, antes de sembrar, ¿cómo prepara tu familia la tierra? ¿Tiene que agregar algún producto para fomentar el crecimiento de las plantas que luego se van a poner allí en la tierra? Bueno, en realidad, por lo general ellos solamente, creo que la tierra de ahí es apta para sembrar cualquier cultivo, y aparte de eso creo que compran, ¿cómo lo de la vaca. ¿Bosta de vaca? ¿Ese es de Ajá. vaca?
Ok, eso tiene dos fines. Uno, mejorar el suelo, la estructura del suelo, y otra, provee nutrientes. No es muy rica en nutrientes, pero sí mejora mucho la estructura del suelo, lo cual también es muy importante. Pero en algunas tierras que no son tan fértiles, se usan fertilizantes. Ok, y cuando el cultivo ya está instalado y empieza a crecer, ¿qué pasa cuando le cae una plaga? ¿Algún hongo, algún insecto? La ¿Qué fumigan hacen? con, ¿Perdón? la fumigan con Ajá. Entonces, la fumigan insecticidas. con insecticida o fungicida, Ajá. contra los hongos, y eso puede representar algún riesgo para el camarón. Sí, Sí, por lo que es tóxico para el camarón. Claro, sobre todo si es tóxico para un artrópodo como los insectos, lo más probable es que sea tóxico también para el camarón. Entonces, tenemos un problema, uno de los retos que se nos presentan en Ecuador y que se presenta en general en la acuicultura del mundo, es las tierras agrícolas muchas veces son convertidas en tierras acuícolas, donde la tierra deja de ser arada, se hacen lagunas, pero el agua que se usa para llenar las lagunas deriva de las zonas cercanas a zonas agrícolas, en la cual caen los pesticidas, en la cual caen los fertilizantes, y tenemos entonces este inconveniente de que la misma agua que usamos para regar y que drena de los cultivos va a ser usada para los camarones, y tenemos entonces un severo problema. Entonces, el ideal es que, ¿cuál sería lo ideal? ¿Qué reto se nos presenta entonces en manejo de tierras? Si queremos que la acuicultura no sea víctima de agua contaminada, ¿cómo pudiéramos ordenar nosotros el territorio al respecto? Piensen que este problema se les puede presentar, ustedes se gradúan muy pronto, casi son mis colegas ya, y van a trabajar en los ministerios y se les va a presentar este dilema, cómo poner orden en el uso de la tierra. Entonces, una medida que pudiéramos tomar para poner orden y que la acuicultura no se vea afectada por los cultivos, ni que se pierdan cultivos porque se dedican a la acuicultura. ¿Cómo se llama ese proceso de asignación asignación de uso de la tierra? No se acuerdan del término. Bueno, se llama ordenamiento del territorio, donde tú estableces que tal porción de territorio va a ser usada para la acuicultura, otra va a ser usada para industrias, otra va a ser usada para viviendas, otra va a ser usada para agricultura. En Manta, las industrias suelen estar regadas por la ciudad. El hecho de tener a Sisman en mitad de la ciudad, en mitad de los esteros, una zona altamente poblada, ¿qué consecuencias trae? ¿Alguien vive por allí que nos narre la problemática de tener a Sisman tan cerca? Contaminación y malos olores es lo que provoca. Muy malos olores, pésimos realmente. Sisman ha tenido poco control sobre la contaminación aérea de sus actividades. En Venezuela pasaba lo mismo. Cuando yo llegué a Cumaná, luego de hacer mi doctorado, y me encuentro una ciudad donde uno circulaba uno circulaba por la ciudad y había sitios en donde uno casi no podía respirar del olor tan malo, ¿no? Sin embargo, pasaron los años y la gente puso control. Hay maneras de controlar. El olor tiene una fuente. Una vez que se identifica, uno encuentra maneras de controlar ese olor, y a veces es muy simple. A veces el olor viene de la planta de harina. La harina a veces se hace con pescado que está parcialmente descompuesto, y esas partículas que se desprenden huelen muy mal. Entonces basta un filtro de agua, o sea, una cortina de agua por donde salen los gases de la empresa, el agua retiene las partículas malolientes y sale aire limpio. Era simplemente una cortina de agua, bastaba para que el problema se solucionara. ¿Por qué Sisman no lo ha hecho? No lo sé.
Pero el hecho es que Sisman estaba allí cuando la ciudad no era tan grande, pero la ciudad creció y rodeó a Sisman. Entonces, ¿qué solución le dio la alcaldía a la instalación de nuevas empresas? ¿Dónde se instalaron? De tal manera que se minimiza menos el impacto que causan las empresas sobre las unidades habitacionales. ¿Dónde hay un grueso de empresas instaladas? Todas juntas. En la vía Jaramillo, en el Parque del Atún. Exactamente. Entonces se zonificó la ciudad y se dijo, las nuevas empresas que se instalen tienen que instalarse en parques industriales. Entonces crearon el Parque del Atún con una vialidad especial. Los camiones que circulan por el Parque del Atún son distintos a los que circulan por la calle 13. Entonces, el tipo de asfalto que yo voy a usar en esa vía de Jaramillo no es el mismo que usa en la calle 13. Tiene que ser asfalto más resistente para que cuando pasen los camiones no se modifique el asfalto, no se modifique la calle. Además, la demanda eléctrica del Parque del Atún no es lo mismo que la de la calle 13. Yo voy a tener plantas que trabajan con electricidad trifásica, plantas que requieren una alta demanda energética y voy a tener que colocar entonces torres de alta tensión para abastecer esa zona. Yo no necesito torres de alta tensión en la calle 13. Me basta con las torres que trabajan a 13.000 voltios, a 113.000 voltios, que luego lo convierto a 110 o a 220, que es el aire, la electricidad que requiere el aire acondicionado. Entonces ven que la instalación, la zonificación en una ciudad y localizar las plantas industriales en un sitio significa abastecerles de servicios especiales, agua, luz, vialidad, y el impacto que causan sobre la ciudad se minimiza, porque lamentablemente los malos olores y el ruido están asociados al desarrollo industrial, pero yo las localizo, necesito ser lejos de la ciudad y el terreno que tengo alrededor o es para uso agrícola o es para uso industrial, pero no permito construcción de casas allí. Así debe ser poner orden, ¿no? Entonces, igualmente en las zonas agrícolas y acuícolas, yo pudiera zonificar la parte aguas arriba, donde el agua es más pura, coloco la acuicultura. Y luego la parte de aguas abajo, coloco la agricultura. Porque los camarones, ¿qué pueden agregar al agua? Fertilizantes. Restos de comida, restos de caparazones de camarón, heces, orina de camarón, es decir, material orgánico que más bien puede beneficiar a las granjas agrícolas que estén aguas abajo de un río. Se dan cuenta de por dónde van los tiros, ¿no? Que la zonificación del territorio es importante para la acuicultura, es un reto que se nos presenta. El final de este artículo, cambios en la agricultura. ¿Qué retos se presentan? La interacción agricultura con acuicultura, la interacción viviendas con acuicultura, industria con acuicultura, es decir, empresas que compiten por el espacio. Vamos a tener que afrontar ese problema y la solución es ordenar el territorio y decidir qué áreas van a estar destinadas a la acuicultura, qué áreas van a estar destinadas a los otros usos, para no afectar el desarrollo industrial o el desarrollo acuícola de una nación. Ahora, la pregunta primera era ¿por qué era importante la acuicultura? ¿Qué pasa con la pesca? Les voy a mostrar, seguidamente voy a parar esta imagen y les voy a mostrar una imagen de el Sofía, no se muestra aquí, el informe de las Naciones Unidas sobre el Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura, que no se me está mostrando y no sé por qué. Ok, aquí tenemos una imagen tomada de la primera imagen del informe de la producción de la pesca mundial de la pesca y la acuicultura. ¿Qué vemos? A ver, Cristian, descríbeme qué pasó con la pesca.
desde el año 50 hasta el año 2018. Hay La dos- pesca ha tenido un leve crecimiento a diferencia de lo que es la pesca de aguas continentales, pero la pesca de aguas marinas sí ha tenido un incremento mucho mayor que lo que es la pesca de aguas continentales, pero vemos más o menos en el 1994 a 2018 que ya no ha tenido picos elevados como lo tuvo a inicios del año. Es correcto. Mientras que la pesca continental ha tenido un crecimiento lento, pero sostenido, que de todos los años ha ido creciendo, ningún año se redujo. La pesca marina tuvo un crecimiento acelerado, sobre todo en los primeros años 1950 a 70, en esos 20 años creció mucho más aceleradamente, luego se ralentizó y creció hasta el año 1988 y desde entonces dejó de crecer. Ha tenido piquitos, suben y bajan, pero no siguió creciendo. La pregunta es, ¿qué pasaría? Primero, ¿por qué las Naciones Unidas registra desde el año 50 y no antes? ¿Qué pasó justo antes de 1950, en el año 48? ¿Qué terminó? Bueno, las Naciones Unidas se crean en el año 48, ¿no? Pero, ¿qué terminó por esos años, 46, 48? En el año 46 se lanzaron, ¿cuántas bombas atómicas? ¿Fue la Segunda Guerra Mundial? No. Exactamente, que terminó con el lanzamiento de ¿cuántas bombas atómicas? 2. ¿Cuántas? Lo dijeron, dilo de nuevo. 2. Dos, una en Hiroshima y otra en Nagasaki. Dos ciudades pequeñas. La pensaban lanzar en Kioto, pero no, algo pasó que le dijeron al presidente Truman, que no lanzara en Kioto. La lanzaron en Hiroshima. De todas maneras es terrible. En cuestión de segundos murieron 300.000 personas. Es un acto realmente de una crueldad impresionante, pero se acabó la guerra mundial con ese hecho. Por una parte cayó Alemania en manos de los aliados y por otra parte Japón se rindió cuando le lanzaron 2 bombas atómicas y fue necesario tomar medidas tan drásticas como eso para acabar con la guerra, porque los kamikazes estaban destruyendo las flotas aliadas. Eso de suicidarse con el avión y todo era motivo de destrucción masiva de la flota aliada, ¿no? Entonces, ¿por qué las flotas pesqueras no se habían desarrollado hasta ese momento? ¿Qué impedía que los barcos pudieran operar libremente en los mares del mundo? No han oído hablar de esto, de por qué las flotas pesqueras que se desarrollaron desde el año 50 y vemos que de una manera acelerada no operaban antes del año 48. ¿Qué pasaba con los submarinos? ¿Qué pasaba con los submarinos? Con los conflictos de guerra. Los conflictos de guerra por una parte, pero los submarinos permitieron tomar acciones bélicas muy lejos de los campos de batalla. Los campos de batalla estaban en Europa, y sin embargo los submarinos alemanes estaban por todo el Atlántico. Y barcos que veían que iban desde Venezuela o de los países que suministraban combustible hacia Europa, los hundían. Igualmente los submarinos japoneses en el área del Pacífico. Entonces los submarinos tenían restringido el desarrollo de las flotas pesqueras en el mundo y tan pronto terminó la guerra, ustedes ven cómo empieza la pesca a subir de una manera acelerada. Las flotas industriales de los países asiáticos, Taiwán, Corea, China, Japón, y otros países, la flota japonesa, ya lo mencioné, la flota de Francia, la flota de España, Portugal, Italia, empezaron a pescar ampliando su ámbito de acción y en esos primeros 70 años cubrieron gran parte de los océanos del mundo. Mientras que antes pescaban cerca de sus países, progresivamente se fueron ampliando, modificando los barcos, haciendo que pudieran capaces de permanecer varios meses
fuera del territorio, capturando pescado y conservándolo congelado. Entonces vemos ese crecimiento acelerado de la pesca en esos primeros 20 años, para luego ralentizarse en la medida que ya no quedaban tantos territorios libres para que las flotas se expandieran. Hasta el año 88, cuando vemos que el crecimiento ya, la mayoría de los rubros quedaban plenamente explotados, quedan muy pocos rubros por explotar, y algunos están sobreexplotados. En particular, los más importantes son los pequeños pelágicos. Las sardinas en distintos países, los caránguidos, en particular el jurel, que constituyeron pesquerías históricas, de las más grandes que el planeta conoció. La pesquería de jurel entre Chile, Perú, Ecuador y Nueva Zelanda y Australia. Era una pesquería bestialmente grande, en la cual se extraían los peces con barcos que parecían transatlánticos, ¿no? Barcos que tienen 100, 200 metros de largo, barcos industriales, y esa pesquería, pues, a unos niveles de explotación tan grandes, el conocimiento que tenían los investigadores pesqueros no era tan bueno, y el control que se hizo de esas pesquerías fue muy pobre. Entonces, entre ellos, pues, los argentinos que eran explotados, el calamar argentino que era explotado por los españoles, el jurel que era explotado por la flota rusa, pues muchos de estos recursos pues no se pudieron mantener y quedaron reducidos en gran medida. El hecho es que la captura se estabilizó. Y entonces, ¿qué pasó? A ver, Francia, ¿qué le pasó a la acuicultura? Descríbenos ahora el proceso complementario. Se nota que la acuicultura, la continental, tuvo una elevación, pero en lo que es aguas marinas aún se mantiene con un margen de diferencia que la continental. O sea, está siendo más explotada que la continental. Claro, pero ¿qué pasó? Fíjate, en los primeros 40 años, hasta el año 90, la acuicultura era insignificante. ¿Qué pasaría? Sí. ¿Por qué no se desarrollaba? Imagino que por la falta de conocimiento del proceso. Yo también creo eso, que las técnicas de acuicultura en alta densidad, las técnicas de hipofisación, fíjate que en los años 75 es cuando se pone en práctica la técnica de hipofisación para lograr que los peces que no se reproducen espontáneamente lo hicieran. Y entonces, a partir de los años 70, vemos como la curvita empieza a abrirse, pero no disponíamos de técnicas para cultivo. Esa era una de las razones. Y en la medida que se desarrolla la tecnología acuícola, se dispara este proceso que vemos que ha crecido al extremo de que ya la acuicultura representa en producción lo mismo que la pesca extractiva. Y es muy probable que en los años que vienen la supere, porque la pesca no muestra signos de lograr aumentar en los años próximos, pero la acuicultura tiene todavía la tendencia ascendente. De hecho, es el área de la economía mundial que más crece. Ningún otro rubro económico mundial crece a esa tasa. Antes crecía 16%, ahora, como dice el artículo, se ha ido disminuyendo y en los últimos años está creciendo al 5%, no al 16%. Pero de todas maneras, 5% es una cantidad bien considerable, ¿no? Ok, entonces vemos que la acuicultura continental, ¿por qué crees tú, Francia, que se desarrolló más que la marina? ¿La continental o la marina? La continental, ¿por qué se desarrolló más? Es evidente que el aporte es mucho mayor. Por lo de las aguas dulces. Sí, pero por el desarrollo. Técnicamente, ¿cuál es más fácil? La continental. Ajá, ¿por qué piensas tú que es más fácil la continental? El tipo de infraestructura. Económicamente es más factible la acuicultura continental que la maricultura. La maricultura lleva gastos grandes en cuanto a infraestructura. Es más extenso. Bueno, la extensión es mucho más amplia, ¿no? El problema es que el gasto que hay que hacer para cultivar en el mar
es mayor en ciertas estructuras, ¿no? Como si fuera una jaula no es muy complicado de construir, pero sostener la jaula sí lo es. Para yo llegar a la jaula necesito un bote, necesito un motor. Entonces, el costo de cultivar en el mar suele ser mayor que cultivar en agua dulce. Además, el control de la salinidad. En agua dulce el agua se evapora simplemente, pero en el mar el agua se concentra, al menos en las lagunas que cultivo cerca del mar, tengo ese problema. ¿Cómo controlo la salinidad? Porque si la salinidad me sube mucho, la tasa de crecimiento me desciende. Bien, entonces yo creo que entendemos el gráfico, entendemos las razones que dieron origen a estos cambios y también qué nos espera a futuro. Ahora les pregunto, ¿qué limitantes hay para expandir la acuicultura en muchos países, en particular en Ecuador? A ver, que necesito que más personas intervengan. Joan Alcíbar. ¿Qué relación ves tú con la instalación de sistemas de tratamiento de agua servida en las ciudades y el desarrollo de la acuicultura? Yo no lo escuché bien, se escuchó entrecortado, Viola. Ya. ¿Qué relación ves entre el desarrollo de la acuicultura en el Ecuador y la instalación de plantas de tratamiento de aguas servidas en las ciudades costeras? ¿Alguien lo ayuda? Exxon, ¿qué pasa en Barranquillo? Tenemos un emisor de agua servida, ¿verdad? Dime, Exxon. Barbastillo había dicho, hay un, ¿cómo se llama? Un desagüe, creo que de aguas servidas, ¿no? Correcto. ¿Esa agua servida es tratada o es cruda? Me parece que es cruda, creo, no sé. Es cruda, correcto. Eso significa que el agua que sale de los baños, de los retretes, de los fregaderos de nuestras casas, esa porción de agua que es recogida por ese colector va cruda al mar. Allí el mar la diluye y la trata, la descompone con las bacterias que hay allí. Pero, ¿cuáles son las consecuencias si esto sigue aumentando? La contaminación de la zona. Claro, contaminación de varios tipos, ¿no? La contaminación, por una parte, de material orgánico y por otra de metales pesados, que también nos puede afectar. ¿Eso en qué medida afecta a la acuicultura, eso? En aumento de la mortalidad de las especies. Ajá, ok. ¿Y las que no se mueren pueden quedar cómo? ¿Cómo? No le escuché bien. Puede que algunas se mueran, pero de las que no se mueren, que quedan en la jaula o en el corral o en la laguna costera. Quedarían infectados con alguna bacteria o enfermedades patógenas al momento del consumo. O metales pesados. Entonces, el consumo de esas especies constituye un riesgo para los consumidores. Entonces, por eso, ¿qué beneficios serían que todas las ciudades costeras, desde Machala, Guayaquil, Península, La Libertad, Salinas, Manta, Puerto Viejo, Puerto Cayo, Esmeraldas, Cojimíes, Puerto López, estas ciudades instalen todas plantas de tratamiento? ¿Qué beneficio nos daría? Beneficio de reducir toda esta contaminación, ¿verdad? Claro, se reduciría la contaminación en una buena proporción. Sin embargo, los minerales no se reducirían, ¿eh? Porque tú descompones la materia orgánica en CO2 y agua y los minerales quedan. Los nitratos, los nitritos, los fosfatos. Eso está en solución y la planta de tratamiento no lo puede eliminar. Para eliminarlo hay que usar
plantas, ¿no? Vegetales para absorberlo. Y allí pues hay que desarrollar tecnología, porque esa tecnología pues no es común, ¿no? ¿Conocen los lechuguines? Caterina, ¿has visto los lechuguines en la represa de Pozabonda? Sí. A mí, Ah, dime, ay, Caterina. sí, creo. Hay dos Caterines, Caterín Zambrano, dime. Ah, sí, sí, he visto. Ok, los lechuguines tienen unos sistemas radiculares muy extensos y absorben minerales con gran facilidad. Entonces, en algunos países se han usado los lechuguines como eliminadores de sustancias, de partículas, de materiales en solución. Entonces, yo tengo en la planta de tratamiento el canal de desagüe y parte del canal de desagüe tiene lechuguines, que los retengo luego con una malla. Entonces, de esa manera, yo luego dejo que crezcan los lechuguines, luego los retiro con una pala y los tengo en tierra y dejo que se sequen. Entonces, lo que antes tenía en solución, ahora lo he convertido a sólido y lo puedo manejar más fácilmente. Entonces, una planta de tratamiento que tiene facilidad para transformar la materia orgánica en CO2 y agua usando bacterias y lodos activados. Los lodos activados son pequeñas partículas de arcilla que exponen una gran superficie al crecimiento bacteriano y esas bacterias están captando materia orgánica que está en solución. Entonces así funciona la planta de tratamiento que está en San Juan. Ellos tienen bombas que mantienen el agua oxigenada y los lodos en suspensión. De tal manera que en cuestión de 24 horas, todo el agua que entró se descompuso la materia orgánica. Pero siguen con el problema de los minerales. Esos no se van a eliminar porque las bacterias no los pueden eliminar. Me pueden transformar el amonio de la orina, me lo transforman a nitritos y luego a nitratos. Pero los nitratos van a quedar. La única manera de eliminar esos minerales es absorbiéndolos con plantas. Y los lechuguines pudieran ser una solución. Las algas también, las macroalgas también funcionarían muy bien. De tal manera que yo tengo un material en solución y lo paso a sólido, porque lo tengo en la forma de algas y las puedo sacar, las puedo luego procesar, las puedo vender para hacer procesos industriales, para hacer abonos o lo que sea. Pero el hecho es que estoy reduciendo contaminantes que antes iban al mar y ahora los voy a retener. Y voy a tener un agua más limpia que voy a descargar a los ríos y obviamente la costa ecuatoriana va a quedar más limpia. Eso significa que vamos a poder tener condiciones para la acuicultura mejores. Pero estos son inversiones. Piensa en la cantidad de millones de dólares que hay que invertir para poner plantas de tratamiento en todas las ciudades y en la magnitud que hace falta, pues las ciudades siguen creciendo y cada vez hace falta plantas de tratamiento de mayor volumen. Bien, entonces son retos que les estoy sacando a colación, pero que nos interesan porque son aspectos en los cuales ustedes van a trabajar cuando se gradúen y sean biólogos pesqueros y les toque lidiar con estos temas, ¿no? ¿Cuáles son los grupos taxonómicos a nivel mundial más cultivados? ¿Qué es lo que más se cultiva? ¿Cuál es el país que tiene el desarrollo acuícola? No necesariamente el desarrollo, porque el desarrollo significa tecnología, y muchos de estos países asiáticos cultivan con sistemas de muy baja tecnología, pero los países como son tan grandes cultivan mucho, pero los países de más desarrollo acuícola son, bueno, ¿cuáles son los dos países de más desarrollo acuícola en el planeta? Joel, Anchundia, ¿tienes idea? Que usan tecnología más avanzada. La China. La China no necesariamente. No hay duda que las chinas tienen grandes desarrollos acuícolas, pero no son los países que usan tecnología más avanzada. ¿Cuál es el que usa tecnología de mayor desarrollo? No, bueno, por su volumen también, es un país que produce muchísimo, ¿no? ¿Alguien ayuda a Joel? Es un país europeo, al norte de Europa, que tiene los mayores desarrollos acuícolas del planeta y una producción pues nada despreciable, ¿no? Un país petrolero también, un estándar de vida altísimo, de los más altos del planeta. La cerveza más cara me la tomé allí.
En Alemania. No, el desarrollo acuícola alemán es bajísimo, escasísimo. Curiosamente, ¿no? Los alemanes tienen agricultura, pero muy poca. Pero muy cerca de Alemania. Australia. Al norte de Alemania. ¿Qué país está al norte de Alemania? Podría ser Noruega. Noruega, exactamente. Noruega es el país con mayor desarrollo acuícola del planeta, tiene las tecnologías más avanzadas, y otro país que tiene un gran desarrollo acuícola en América. Chile. Chile y Noruega, en cuanto a salmón, son los primeros productores del mundo, pero claro, tienen muchas otras especies cultivadas, ¿no? Y desarrollo de tecnología de muy alta avanzada. Luego, hay países desarrollados que tienen también mucho desarrollo en la acuícola, como Estados Unidos, México, España, Francia, Bélgica, Australia, y luego grandes productores, ¿no? Bueno, Japón por excelencia, ¿no? Pero los grandes productores mundiales de acuicultura están en Asia. ¿Cuál es el país? ¿Cuáles son esos países? Se pueden mencionar algunos. Indonesia, Vietnam, ¿no? Vietnam, Indonesia, otro más importante que esos dos. Bueno, ya lo mencionó Joel, China. China es el más importante de todos. En algunos rubros, China representa más que todos los países del mundo juntos. En cultivo de carpa, por ejemplo, Cyprinus carpia. China produce más que todo el mundo, todo el planeta junto, ¿no? Pero Vietnam produce pangasius, un bagre que actualmente se está tratando de cultivar en muchos países del mundo, ¿no? Otro país importante en cuanto a cultivo, es que no me mencionan a Japón. Y muchas veces Japón fue uno de los líderes mundiales en acuicultura. Otro país importante de esa zona. Tailandia. Tailandia, correcto. ¿Otro? La Federación Rusia e Indonesia también tienen cultivos. La Federación Rusa sí. Lo que pasa es que Rusia tiene unos climas muy agrestes, no muy fríos. Y allí pues no hay muchas especies que se cultiven bien en ese extensísimo territorio de la Unión de Rusia, ¿no? Entonces Rusia no se caracteriza por sus cultivos, tiene cultivos obviamente, pero no se considera una potencia mundial en cultivos, ¿no? El clima pues no lo permite. Comparación con China, por ejemplo, que tiene también un gran territorio y temperaturas mucho más altas, ¿no? Japón es muy frío, tiene especies de cultivos muy frías, igual que Chile también tiene cultivos muy frías, ¿no? Pero Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Corea, que no me lo mencionaron, tiene pues grandes desarrollos acuícolas y temperaturas pues adecuadas, ¿no? Bien, los grupos taxonómicos que más se cultivan. Bueno, yo mencioné uno que es la carpa, que es uno de los más importantes. Otro grupo que se cultive en gran proporción. ¿Qué peces se conocen ustedes que se cultiven muy abundantemente? Lo cultivamos en Ecuador. A ver, piensen, ¿qué peces se cultivan en Ecuador y que tienen gran importancia mundial también? Tilapia. La tilapia, correcto. Bien, pero aparte que no es animal, que se cultiva intensamente. Algas. Las algas. ¿Algas microalgas o macroalgas? ¿Cuál de las dos? La macroalga. Las macroalgas. En particular, ¿cuál? Que la cultivamos en Ecuador también. ¿Cuál es la única macroalga que cultivamos en Ecuador? ¿De qué color es? ¿Verde, marrón o roja? La verde. Pues no. No. Es roja. ¿Roja? Es roja, sí. Capaficus alvarezi, que se cultiva en La Libertad, es roja. Aunque cuando tú la ves, la vas a ver tonos distintos, ¿no? Tonos amarillos, marrones, verdes, menos rojo. Es curioso que no es roja, es una alga rojofita.
Durante un tiempo se cultivó más abundantemente, luego el biólogo que estaba asignado pues se retiró de Ecuador y el Ministerio de Agricultura, que era el promotor de este negocio, pues dejó de poner interés en ello, pero se mantiene el inóculo al menos. El inóculo se trajo originalmente de Filipinas, llegó a Venezuela, de Venezuela pasó a Panamá y de Panamá pasó a Ecuador. Allí se mantiene el inóculo, esperamos que en algún momento haya desarrollos acuícolas, pero el Capafiscus no es la que más se cultiva. La que más se cultiva es otro algarrobo que se llama Eucheuma, pero junto con el Capafiscus, ellas dos representan a lo mejor el 60 o 70% de las macroalgas que se producen en el mundo. También la espirulina, que es una cianobacteria, se produce mucho, pero esa se usa para alimentación humana más que para alimentación, para uso industrial. ¿Quién provee mayor cantidad de empleo? ¿La acuicultura o la pesca en este momento? La acuicultura. Bueno, vamos en vías a hacerlo, todavía es la pesca, ¿no? Bueno, señores, son las 11, tengo que parar. Nos vemos entonces el día martes para terminar de discutir este tema y seguimos con la acuariofilia. Nos despedimos entonces y nos vemos entonces el día martes. Chao. 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 Hasta luego, Yolo.